A la música y el sonido, diría yo, ¿no? Son como los dos ámbitos en los que me desenvuelvo profesional y artísticamente. Yo creo que mi primer encuentro tiene que haber sido de niño. Tengo una familia por ahí, mi papá sobre todo, un tipo muy fanático de la música, así que siempre de chico estuve ahí como husmeando sus discos y eso me acercó mucho a la música. Y después también algunos otros familiares, como mi tío por ejemplo, que también era músico y bueno, siempre estuvo, yo creo que de ellos siempre vino esa cuestión musical que me fue generando curiosidad. Y después, un poco más ya entrando en lo que sería mi preadolescencia, a los 11 años empecé a tomar clases de saxo con un profesor. Y bueno, ahí un poco como que me enamoré de ese instrumento y ya después hasta la edad de empezar una carrera universitaria, que fue donde después de una etapa por ahí un poco difícil, donde al principio no me animé, me terminé decidiendo por dedicarme de lleno a esto y bueno, y me formé ya más profesionalmente para hacerlo, ¿no? Yo acá particularmente lo que hago es grabaciones, ¿sí? Grabamos y producimos música en este lugar, y también hago postproducción de sonido. He trabajado a veces en producciones audiovisuales, donde se trabaja con el sonido en general, ¿no es cierto? Con todo lo que suena, por ejemplo, en una película o en cualquier realización audiovisual, y también en cuestiones que son estrictamente musicales, ¿no es cierto? Grabando discos o a veces produciendo música o generando backgrounds musicales que se utilizan en vivo como un soporte, que hoy en día muchos artistas hacen eso. Pero principalmente lo que hago acá es grabar música y trabajar con ese material grabado. Desde el principio yo empecé a estudiar de una forma muy académica. De hecho, estudié percusión académica. Bueno, yo desde que soy muy chico tengo una atracción por los objetos. No sé explicarlo tampoco. En su momento se volvía cualquier palo que me encontraba por ahí, se volvía una lanza, se volvía cualquier cosa. Siempre tuve esa atracción por los objetos. Y cuando empecé a hacer percusión, naturalmente empecé a incluir pava, empecé a agarrar olla, empecé a pegarle a cualquier cosa. Y eso estaba muy por fuera de lo que es la idea de músico académico dentro de la que yo me estaba formando, digamos. Entonces empecé un poco a rebelarme, si se quiere, de a poco, casi sin saberlo también, a rebelarme un poco contra esos sistemas más ortodoxos de aprendizaje. Y con el tiempo empecé a dejar un poco lo que es la educación así tan estricta. Empecé a estudiar con gente que a mí me llegaba su manera de encarar la música.
tomar clases con gente puntual, a viajar para conocer a la persona, para escuchar también qué tenía para decir, ¿no es cierto? Un poco para absorber su forma de ver la música. Y cada vez me fui revelando, si se quiere, un poco más. Y hoy por hoy es difícil también decir cuáles son los límites de eso. De hecho, los estoy redescubriendo y resignificando todos los días. Mi formación es un poco autodidacta en ese sentido, porque hay todo un ámbito de exploración que no me lo enseñó nadie, digamos. Nadie me dijo, bueno, ahora agarrá esta lata y hace... No, eso fue un poco solo, se me fue dando a mí. Pero la base mía, digamos, sí es de música primero académica y después percusión popular. No siempre por ahí me toca estar en la parte creativa. A veces estoy en una parte un poco más técnica o más que tiene su beta artística por ahí en otro lado, como puede ser la faceta más de ingeniero de sonido, por ejemplo, cuando me toca grabar, mezclar y hacer postproducción de sonido en el estudio. Eso es una faceta técnica, pero que tiene una beta artística muy linda. En ese caso, la creatividad por ahí está más ligada a encontrar las herramientas que mejor le quedan a esa producción en cuestión, ¿no? Y en función de eso tratar de potenciar o de sacarle el jugo a ese complemento entre las herramientas y el artista y el tema en cuestión. Y después cuando me toca estar por ahí desde un lugar más de músico, dependiendo si estoy en una tarea de creación o de composición, siempre trato de guiarme por los máximos referentes que hay de ese lenguaje musical en el que estoy trabajando. Uno siempre busca inspiración en los que uno cree que son los mejores en eso. Entonces, por ahí un poco de eso, de escuchar, de siempre estar al pie del cañón, atento a lo que está pasando, para dónde va la música, los nuevos exponentes que aparecen en todo el mundo, que hoy en día toda esa info está muy al alcance. Entonces, creo que desde ese lugar estamos viviendo un momento espectacular para nutrirse y para mirar, ¿no? Y estar atento a lo que está pasando, cosa que por ahí hace no mucho tiempo atrás era más difícil. Yo como percusionista igualmente tengo, por lo general, he tenido históricamente, como la mayoría de los percusionistas, un rol más de acompañar, si se quiere, ¿no? De complementar composiciones de otros. No es tan habitual que los percusionistas compongan, tal vez, o no sé si no es tan habitual, pero no es el rol central, si se quiere, de percusionista por lo general. Y yo como percusionista también he ido desarrollando, bueno, vas desarrollando a medida que estudias y que vas andando, herramientas que a veces te sirven y otras veces no. Hoy por hoy, también por haberme metido con la improvisación y otras cuestiones, creo que lo más importante es estar presente, estar conectado con lo que estás haciendo. Todas esas herramientas, algunas sirven y otras no. Lo que sí estoy seguro es que ninguna es infalible, o sea que si vos vas con el manual ahí como, bueno, ahora hago esto, esto y esto y me va a salir, a mí personalmente casi siempre me va mal. Lo que hago es un poco tener todas las herramientas alrededor y tratar de conectarme con la situación. Yo creo que el arte no es ni más ni menos que una forma de expresión, ¿no? Es manifestarse, expresar algo que uno siente a través de un medio, ¿no? Puede ser la música, puede ser una imagen, puede ser el baile, cualquier mecanismo de expresión, ¿no? Eso para mí es el arte. Y que por ahí a veces tiene la magia de entrar por un lugar que las palabras no entran, ¿no?
a veces por ahí a través del arte se pueden decir las cosas de una manera mucho más contundente que con palabras. Como que el ritmo tiene un poder y el sonido de los tambores, si vos te dejaste, soltaste, te atrapa. Desde el lado del que toca, yo personalmente, a medida que voy tocando más y encontrándome más en esa situación de estar, cada vez me relajo más y entro en una sintonía que es muy... es difícil de explicar también, pero es casi como un mantra. Es una situación casi de meditación, donde repetís un ritmo y sos uno en un momento con el ritmo, sos la misma cosa. Es muy particular. Un misterio también, como casi todo lo que sucede alrededor del arte, que la verdad que está hecho básicamente de misterio para mí. Pero ese momento, ese encuentro entre el baile y el ritmo y los tambores es súper poderoso. Y si vos te soltás y te entregás, es un viaje, está buenísimo. Que si lo pueden hacer todos, es una terapia, la verdad que es terapéutico realmente, liberás un montón de cosas. Lo que es la composición en sí, el hecho de partir de cero, digamos, y armar un tema o una música, la que fuera, es medio, sobre todo el momento en el que surge, es un misterio. A medida que lo voy pensando más, menos entiendo de qué se trata realmente, porque viene de lugares que uno no sabe de dónde son. A veces de los sueños. En los momentos en los que apenas te despertás pasa algo, no sé si es que uno está más sensible. O sea, hay momentos que uno no alcanza a distinguir bien y que a lo mejor la conciencia está ahí, un poco allá y un poco acá, digamos. En ese momento pasan cosas, disparadores. Ahora, después es como que hay que ir amasándolo. Todo ese laburo, yo personalmente soy bastante obsesivo. Cuando me interesa algo, como que me enfoco ahí. Me es difícil salirme. Lo que hago realmente es estar cerca de esa idea. Tampoco lo hago a propósito, digamos, no me puedo salir realmente. Entonces la tengo cerca todo el tiempo, todo el día. Y la pienso en cualquier momento y siempre están viniendo cosas, surgiendo ideas. Y en base a eso voy dándole vueltas. No soy igual, no tengo como etapas. A mí la situación de encuentro me parece una de las cosas más lindas que tiene el hecho de hacer música. El hecho de vivir, creo, encontrarse es intercambiar y eso es hermoso. Y en la situación de clases me pasa eso, lo vivo como un encuentro. Entonces lo disfruto muchísimo. Es un desafío porque te encontrás con personas muy diferentes a uno. Entonces, tener el manual preparado para dar clase generalmente no sirve, a mí no me sirve para nada. Necesito estar de vuelta, presente, tratar de poder vincularme con la persona con la que estoy en ese momento de la forma más respetuosa también posible, en el sentido de estar realmente escuchando lo que tiene para decir. Yo no creo mucho en estos métodos de maestro-alumno, maestro iluminado, alumno que no sabe nada y hay que enseñarle, hay que instruirlo. Porque me parece que no, que es un encuentro, y en toda situación de encuentro hay un intercambio, básicamente.
el estudio dejó de ser como era antes, un lugar así al que uno llegaba y era todo un acontecimiento. Hoy en día los músicos de hoy tienen su estudio en su casa y en sus momentos de creatividad o de ocio creativo pueden entrar al estudio, generar material y después no perder esas ideas, seguir trabajando, ¿no? Cosa que antes por ahí era cuestión de tener a mano una hoja pentagramada y bajar eso al papel. Hoy en día un músico que tiene una computadora en su casa, su instrumento y un par de micrófonos puede ir generando material y eso es como lo lindo de cómo se trabaja hoy, ¿no? Tiene sus pros y sus contras, eso. Quizás genera un poco más de vagancia. Hoy los músicos somos un poco más vagos. Evitamos estudiar porque nos valemos un poco más de la tecnología. Pero los que entienden que por ahí ese no es el camino y también se dedican a mejorar y a estudiar su instrumento, después cuando se valen de esos otros recursos tecnológicos, el producto terminado termina siendo algo de una calidad superlativa. Así que ahí es donde me parece que está la clave, ¿no? En no abusar de los beneficios de la tecnología y al mismo tiempo de no perder ese espíritu de sacrificio que tenemos que tener todos los músicos para ser cada día mejores, ¿no? La principal evolución que vengo viendo desde que empecé hasta hoy es todo lo que tiene que ver con la virtualización de hardware, o sea, todo lo que son fierros, aparatos palpables que uno los encuentra en un estudio. Hoy el desarrollo de software está permitiendo que uno pueda valerse de esos fierros en una versión en software, que es mucho más barato y mucho más accesible para los estudios chicos de bajo presupuesto, como el que puede tener un músico en su casa. Entonces, en la industria del desarrollo de software ha avanzado muchísimo y hoy los que tenemos estos estudios caseros más chiquitos para trabajar, podemos tener la calidad sonora de todos esos fierros que uno por ahí ve en los grandes estudios, la podemos tener gracias a estas versiones virtuales de esos aparatos. Y hoy la industria está como yendo muy fuerte hacia ese lugar, porque realmente es como nivelar para abajo en el buen sentido, darle la posibilidad a todos los que están trabajando en esto de valerse de esos recursos que por ahí antes solo los ibas a encontrar entrando en un super estudio con todas las facilidades que tienen esos estudios. Hoy eso está a través del software al alcance de la mayoría de los que nos dedicamos a esto. En el que estás te atraviesa. Uno en algún punto es el paisaje en el que vive. A mí San Luis me produce sentimientos encontrados porque como músico el circuito, digamos, musical de San Luis no es tan rico tal vez como es en ciudades más grandes. Se está enriqueciendo hace unos años y es muy notorio eso. Tal vez no es como sucede en Buenos Aires, en Córdoba, mismo en Mendoza, que hay un circuito más elaborado porque es más grande básicamente. Entonces hay más años de laburar en ese sentido. Entonces por ese lado, viste, a veces me cuesta. Y es un lugar en el que, digamos, ese espacio es un espacio de disputa para mí también como músico. De crear los lugares, de habitar los lugares, tratar de empujar para que crezcan. La mayoría de los músicos con los que yo me relaciono estamos como en esa dinámica de empujar para que siga creciendo ese circuito. Eso por un lado. Por el otro, San Luis a mí me encanta. Es una ciudad que es muy tranquila y tiene, unos paisajes que son tremendos. Pero más allá de la cuestión del visualmente si es agradable o no, hay un aire, las ciudades tienen como su aire. Y el aire de San Luis es como que, me voy a poner medio abstracto tal vez, pero como que genera espacio. Al estar tranquilo vos tenés espacio para ir haciendo lo que vos querés hacer.
no estás tan apurado por esta cuestión del circuito que hablaba recién. De bueno, vamos a tocar, vamos a hacer, vamos a grabar un disco, y entras en medio de un ritmo frenético que a veces para la cuestión creativa y para el desarrollo personal en un sentido más amplio termina siendo contraproducente. Para cualquier artista es hoy en día, para poder trascender, para poder desarrollarse, crecer y vivir de su arte, uno necesita mostrarse. Y yo creo que San Luis quizá tiene un poco la dificultad de ser todavía un pueblo que no se puede comparar con una metrópoli como puede ser Capital Federal, Rosario, Córdoba, Mendoza, y eso tiene algunas desventajas en el sentido de que quizá a veces somos menos y los que estamos en esto y particularmente nos nutrimos de nosotros mismos. Entonces, al ser pocos, muchas veces tenemos que tratar de mirar un poco para afuera, ¿no? Pero por otro lado, tenemos un ritmo de vida y un estilo de vida y otra dinámica de vida que nos permite quizá desarrollar y dedicarle un poco más de tiempo. Cualquier disciplina artística, lo más importante para poder perfeccionarla es el tiempo que uno le puede dedicar. Y quizá cuando uno vive en ciudades donde el ritmo de vida es mucho más acelerado y se vive de otra forma, es más difícil. No sé lo que es el arte, pero cómo lo vivo yo, como una situación de encuentro, como una fuerza constructiva, creativa, que todo el tiempo te está llevando a esos lugares en los que, digamos que te peleas un poquito con lo que ya sabías, con lo que ya tenías seguro, te peleas un poquito con lo que está establecido, con lo que es cierto, te peleas un poquito con todo, es un poco estar en el borde, me parece, hacer arte. En el borde de todo, estar en ese lugar en el que, no sé, ¿es un laburo o es un juego? Y estás ahí, ¿es un laburo? Sí, es un juego también. Creo que de donde más aprende un músico es de sus colegas, ¿no? de sus pares, de sus amigos, de la gente que uno va conociendo y con la gente que uno va tocando. Yo creo que de ahí es donde uno más aprende, ¿no? Del dialogar musicalmente con otras personas, ¿no? Ese para mí es la influencia más grande que te queda, ¿no?